A continuación, la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Central. Comenzamos. Nuestro Padre Celestial con la predicación, el pastor Hazael Mendoza. Gracias, pastor José Luis. Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle que pueda buscar el Evangelio según Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. En esta oportunidad vamos a hablar del poder de la enmienda. Todos fallamos de una o de otra manera, pero también tenemos derecho a enmendar, porque eso es lo que Dios bendice. Un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado. Ese es el que Dios bendice. Aquellos que tenemos orgullo, que nos cuesta perdonar, aquellos que de alguna forma tenemos un espíritu altivo. Mis hermanos, Dios de alguna forma pues nos recomienda que nosotros podamos enmendar. Hay todo tipo de pecados, en la vida hay todo tipo de pecados. Algunos quizás de lengua, ¿verdad? Hace poco estaba viendo una película de Cantinflas, Sastre a la medida creo que se llama. Y en todas partes hay personas chambrosas, ¿verdad? Ahí sale la doña Pelos y Cantinflas se agarra con la doña Pelos, chambrosa la señora. Entonces el que no es chambroso es hipócrita, el que no es hipócrita es malcriado. El que no es malcriado pues tiene otras cosas, pero todos fallamos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según Juan. Cuando usted lo tenga me avisa y lo leemos. Dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos. Estamos en Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los religiosos, los escribas y los fariseos le trajeron una señora sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta señora la acabamos de encontrar con otro hombre. Y en la ley Moisés mandó que le diéramos Juan. ¿Qué dices tú? Mas esto decían, mire, estos señores religiosos no era porque ellos fuesen santos, mas esto decían tentándole para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y los que te traían? ¿Qué pasó? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y ya no lo volvas a hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables. Te pedimos, Señor, que podamos ser edificados en esta hora, que tu Espíritu, Señor, nos ministre. Háblanos pues a través de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Decíamos, hermanos, de que todos cometemos errores. Y es bonito señalar el error de otro. Pero se nos ha enseñado que cuando nosotros señalamos a alguien, hay más dedos que nos señalan a nosotros. Y en este caso estamos hablando de que una señora había cometido un error, pero todos los que estaban ahí, ninguno tuvo valor de apedrearla, porque también ellos eran pecadores. Todos de una o de otra manera fallamos, hermanos. Decía una señora famosa que lo enseñan desde muy temprano en educación. Decía esta señora, se llama Juana de Arco: ¿quién peca más? El que paga por pecar, se refería, usted ya sabe quién es, ¿verdad? O la que peca por ganar. ¿Quién peca más, hermanos? Los dos, ¿verdad? Es una buena conjugación. ¿Sabe? Nosotros como seres humanos todos cometemos errores. Y no importa la edad, hermanos, si desde muy temprano nosotros desarrollamos la maldad. Dice que en un hospital de repente el médico salió bien molesto, ¿verdad? Y porque se estaba muriendo una señora, estaba pataleando la señora, ¿eh? Y salió y dijo: ¿quién fue el que desconectó? Dijo, esta máquina. ¿Por qué? Preguntaron. Es que aquí desconectaron la señora y mire, ya, ahorita se está muriendo. Y dijo un niño: yo fui, dijo. ¿Y por qué lo desconectó? Le dijo: es que quería cargar el BlackBerry, dijo.
Mire, todos perversos, el niño no le importó, ¿verdad?, lo que estuviera conectado ahí. ¿Sabe, hermanos? Todos cometemos errores, de una o de otra manera, todos fallamos. Jesús dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Todos fallamos, hermanos. Y lo que más nos conviene a todos cuando escuchamos que alguien falla es quedarnos callados. Eso es lo más sano, porque Jesús aquí nos da una lección tremenda de sabiduría. Jesús siempre iba adelante, no le podían ganar. Ellos querían de alguna forma sorprenderlo. Dice en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué dijo ella? Ninguno, porque todos habían cometido error. La Biblia es clara en Eclesiastés capítulo 7, vaya conmigo, que no hay persona que no comete errores en la vida. Todo de una o de otra manera, por más tranquilo que usted vea a una persona, también tiene sus errores. Todos, de una o de otra manera, cometemos errores. Veamos ahí lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice la escritura algo bien importante en cuanto a las personas que parece que no pecan, ¿verdad? Parece que no cometen errores, pero claro que por supuesto, como decía aquel que sí, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 20. Mire lo que dice la escritura: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todo de una o de otra manera. La diferencia es que a algunos se nos nota con mayor facilidad. Usted ve el rostro de alguien y dice: qué enojado ese señor, ¿verdad? Aunque en El Salvador nosotros somos más prácticos, bravas a maestra, ¿verdad? Y algunas se ven bien tranquilitas. ¿Sabe que Jesús demuestra que todos cometemos errores? Y vaya ahora conmigo, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 21. Jesús nos demuestra la culpabilidad. De una o de otra manera todos cometemos errores. Por más tranquilo que vea una persona, hermano, usted no conoce su corazón. Y todos tenemos que enmendar cosas. Estamos en el Evangelio según Mateo capítulo 21. Veamos allí lo que la Biblia habla de dos jóvenes. Dos jóvenes que nos dan una enseñanza muy interesante a nosotros. Estamos en Mateo capítulo 21, versículos del 28 hasta el 32. Vean la situación en la cual muchas veces nosotros pensamos que algunos son más pecadores que otros. No, hermanos, todos de una o de otra manera tenemos nuestro talón de Aquiles, Todos sabemos cuáles son nuestros lados flacos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero ir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Pero después se arrepintió y fue. Habemos algunos que así somos, ¿verdad? De mecha corta, reaccionamos, hermanos, pero también fíjese que las personas a veces más locas, las personas que usted ve más agolotadas, son las personas que tienen buen corazón. Y hay personas que usted las ve tranquilas, pero no perdonan. Hay personas que usted las ve tranquilas y no perdonan. Dice la escritura que habían dos hijos, ¿verdad? Y el primero le dijo: no voy. Le dijo: no voy. No quiero, le dijo. Pero después dice que reaccionó y dijo: no, hombre, la verdad es que hay que ayudarle a mi papá, ¿verdad? Y dice más adelante en el versículo 30: y acercándose el otro dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, le dijo, hasta se cuadró, ¿verdad? Claro que sí, aquí voy. Pero ¿qué pasó? Pero no fue. Y mire, dice el versículo 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dice alguno: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino vosotros Juan, estaba dándoles una enseñanza. Pero la pregunta es: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Quién de los dos? Resulta que el hijo que no era bueno salió el bueno, ¿verdad? Y el hijo que era aparentemente el malo salió bueno. Mis hermanos, todos fallamos. En este caso estamos hablando de dos rebeldes. Rebelde explosivo, aquel soberbio explosivo, ¿verdad? Que con las primeras de cambio usted ve la reacción. Pero hay personas que son bien tranquilas, pero tienen un lado que usted no conoce. Porque nosotros vemos, dice que cara vemos, corazones no sabemos, hermano. Cuando uno anda buscando con quién casarse, ¿qué es lo primero que busca a veces? Personas tranquilas, ¿verdad?
personas tranquilas, pero uno no conoce ya cuando sacan las uñas, hermano. Yo una vez me acuerdo de que estaba platicando con unas personas. Yo fui a casar a ciertos hermanos, y después me estaban acusando que yo había casado a alguien. Y le pregunté al hermano que me había invitado, le digo, mire, ¿cómo es esa cosa? No, hermano, me dijo, usted ve ese angelito de Dios, alabado sea el Señor, ¿verdad? Aquí, oh, gloria, ¿verdad? Vaya a ver a la casa, me dijo, donde se había casado esta persona, por lo civil nada más, pero no por la iglesia. Mire, vaya a la casa, me dijo, le voy a enseñar 2 hoyos así en la pared, me dijo, donde si este joven no se agacha, le hubiera sumido la frente con un martillo. Hermano, hay que aparentan ser tranquilas, ¿verdad? Cada quien conoce su lado flaco, hermanos. Todos tenemos. Mire, hay personas que reaccionan tarde, pero cuando reaccionan, como dice el dicho, Dios guarde con Dios libre, hermanos. Hay personas que se ven tranquilitas. Y dice un dicho, de las aguas mansas, líbrame, Señor, ¿verdad? Hay personas que usted no los conoce verdaderamente. ¿Y quién es el único que puede ayudarnos a entender, a discernir que verdaderamente la persona que le conviene a usted? Dios. Dios, por eso hay que pedirle entendimiento, ¿verdad? Discernimiento. Hablamos de eso en cierta oportunidad. Pero dice que de los 2 hijos, los 2 eran pecadores. Pero ¿quién salió más pecador? El más tranquilo, fíjese. Porque si usted analiza conmigo, en el versículo 30 dice, y acercándose el otro dijo de la misma manera, y respondió, él dijo, sí, Señor. Pero ¿qué pasó? Rebelde, desobediente, ¿verdad? Rebelde pasivo. Todos tenemos errores, hermanos. Los tranquilos y los que no somos tan tranquilos, todos fallamos. ¿Sabe? Dice en el Proverbio capítulo 30 que hay personas que no se les nota, ¿verdad? Y aquí va para ambos, no solamente para las mujeres. Proverbios capítulo 30, versículo 20. Dice de que hay personas que no aparentan lo que son verdaderamente. Y bien fácil se sacuden de su problema. Estamos en el capítulo 30 de Proverbios, versículo 20. Capítulo 30, versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? El proceder de las señoras de esta categoría es de esta manera. ¿Cómo dice? Come y limpia su boca. Y dice, ¿qué es lo que dice? Un tirito cualquiera se le va, ¿verdad? Se acaba de pegar una gran restregada, amigo. Allí lo dice, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y al ratito ya se está pintando otra vez, ¿verdad? Allí dice, fíjese la Biblia, el proceder de las señoras que no se conforman con uno son así. Lo que sucede es que muchas veces nosotros justificamos nuestros hechos. Pero si todos lo hacen. Mire, nosotros justificamos nuestros hechos. Y algunos creemos que no tenemos pecado, solo otros. ¿Sabe? El Señor tiene el sentido del humor tan interesante, fíjese. A mí Jesús ayer me sorprendió leyendo algo que quiero compartirlo con usted. Vaya por favor en su Biblia, siempre en el Evangelio de Juan, pero ahora al capítulo 4. Hay algo bien interesante que Jesús nos muestra en cuanto a una señora que fíjese que creyó engañar al Señor, le mintió, porque Jesús le hizo una pregunta. En el capítulo 4, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Habla de una mujer samaritana. Usted conoce el caso. Y empezaron a platicar y Jesús le pidió agua y le dijo, no hombre, le dijo, ¿y cómo es eso que te voy a dar agua si tú eres un hebreo y yo una samaritana y no nos llevamos? ¿Cómo es que tú me pides agua? Y Jesús le empieza a evangelizar. Y le dijo, mira, le dijo, yo te voy a dar del agua de vida. Y empiezan a platicar. Pero sabe, como Jesús conocía el pecado de esta mujer, le hace una pregunta. Esta mujer, ¿verdad? Justificando sus actos. Mire lo que dice en el versículo 16. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Anda, llámame a tu marido, le dijo. Ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo, quiero platicar con ustedes dos. ¿Y qué le dijo la mujer? Respondiendo la señora dijo, ¿qué dijo? No tengo marido, le dijo. Mire, y era una gran pícara, dice la escritura, fíjese. No se sientan aludidas algunas hermanas, aquí lo dice, ¿verdad? Dice, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido, ¿verdad? Jesús le dijo, es cierto, fíjate, le dijo. Fijo no tenés, le dijo. Mire lo que dice acá. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido al hilo, ¿qué dice?
y el que ahorita tienes no es propio, ¿verdad? Es de la vecina. Hermano, mire, esta señora pensó que iba a engañar al Señor y se sorprende y cree en Él. Y más adelante en el versículo 29 dice que empieza a llamar a las personas y a decirle: este señor creo que es el Cristo, fíjese, porque me dijo cabalito como yo soy. Hermano, ¿cómo vamos a engañar al Señor, verdad? ¿Cómo va a engañar usted al Señor? Muchas veces nosotros estamos rogando, pero Dios quiere que nosotros arreglemos ciertas situaciones, enmendemos ciertas situaciones. ¿Qué dice el versículo 29? Venid, dijo la mujer, ved a un hombre que me dijo la verdad. Le dijo que era pecadora, ¿verdad? Porque todos fallamos, hermano, de una o de otra manera. De una o de otra manera. Usted ve hombres quietecitos que hasta la mujer los manda, ¿va? Y usted dice: bien, tranquilo, el Señor, hasta la mujer lo manda. Pues es pecado, fíjese, porque la Biblia dice que la cabeza del hogar es el hombre. Es pecado que la señora lo mande a uno. Así dice la Biblia, ¿verdad? Si usted lee en Génesis, ¿qué dijo Dios? Porque hay hombres, hermanos, que hay donde la mujer los deja parados ahí y se quedan, fíjese. Si la mujer no les da la orden, no caminan. Es pecado, hermanos. Pecado, sí. Pecado. No, hasta ahí no, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? El hombre es la cabeza del hogar. Pero hay hermanos que sí. Mire, y usted quisiera agarrar tal cosa, espere, déjeme preguntarle a ella. Yo estoy de acuerdo que consulte, pero que no tome las decisiones de la señora. Pero ahí platicamos de otro día. Ya veo que usted ya algo pecado que la señora le pegue también. Pero bien, veamos. Dice el versículo 29: porque es bíblico que el hombre golpea a la mujer. Así me dijo un hermano. Mire, aquí dice: mire, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así me dijo un hermano, fíjese. Pero ahí ve usted, ahí lo corrige a él. ¿Sabe? Dice el versículo 29: venid, ved a un hombre que me ha dicho, es cierto lo que me dijo. Esta mujer creyó que no era pecadora, fíjese. No, marido no tengo, señor. Cabal, fíjate. Porque has tenido 5 y el que ahorita tienes no es propio, le dijo. Vos se lo has tosqueado a alguien. ¿Sabe, hermanos? Todos fallamos de una o de otra manera. Todos fallamos. Feligresía, pastores, líderes, todos fallamos, hermanos. No hay una persona que no comete errores. ¿Sabe? En la Biblia habla de congregación. En el capítulo 12 de Números habla de que el pueblo de Israel ya tenía un líder, los había sacado de Egipto, donde estaban esclavos. Y habla de que Dios utilizó a este profeta, utilizó a este predicador, y su propia familia, que era parte de la congregación y también eran líderes, empezaron a terminárselo. Dice en el capítulo 12, estamos en Números, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Vea lo que dice la escritura en Números, capítulo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? No, hombre, si también nosotros podemos, ¿verdad? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué dice el 3? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. María y Aarón, que eran familia, empezaron a tijerearlo, ¿verdad? Pero se les olvidó algo, hermanos, que nosotros no debemos de olvidar: que contra un siervo de Dios, sea bueno o sea malo, no es saludable andar platicando. No es saludable andar chambreando. Hay personas que fácilmente: ay, yo vi a fulano de tal. Ay, y oíste al pastor aquel que ya aprendió a echar pupusa. Mire, usted sabe de que el morbo, ¿verdad? Mire, hermanos, mejor quedarnos callados, fíjese. ¿Por qué razón? Porque, repito, sea bueno o sea malo, un predicador es un servidor de Dios, y lo que usted va a acarrear es desgracia a su vida. Estos señores, estamos hablando de María y Aarón, empezaron a meter cizaña. Mire, ¿cómo que solo él puede predicar? ¿Acaso solo él es predicador? Nosotros también podemos. Mire el orgullo de esta mujer. Y dijeron en el versículo 2: por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero en realidad era envidia. Envidia. Y sabe, hermano, Dios corrige, ¿verdad? Y claro que corrige. Ellos cometieron error, por supuesto. ¿Sabe qué sucedió? Que como ellos no enmendaron su problema, pues Dios tiene que obrar. En el versículo 7, en el versículo 6, Dios los corrige y les dice: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
La forma de platicar con él va a ser en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7. Pero con mi siervo Moisés hay un trato diferente porque él es fiel. Dice el 8, voy a hablar cara a cara con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué más dice? ¿Por qué pues no tuviste de hablar? ¿Qué dice? Temor contra mi siervo Moisés. Hace poco estaba un joven hablando. No, pero es que ese aquí que allá. Mira, le digo yo, te voy a dar un consejo. Sea bien o sea mal un predicador, nunca hables en mal, porque vas a acarrear desgracias a tu vida. ¿Sabe? Antes cuando me decían, mire, dijeron algo de usted, yo antes oraba, fíjese, de una forma equivocada. Señor, córtale la lengua a esa vieja. Así oraba yo, fíjese, y dedicaba ayuno completo. Algunas se las cortó el Señor, pero fíjese que yo ya no. Pero de todas maneras, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Automático. Dios, hermanos, le da a cada uno lo que merece, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de que Dios los corrige a ellos y le dicen, ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo. ¿Y qué dice en el versículo 9? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba, dice, leprosa. Hermanos, cuidado, ¿verdad? Pero el hecho de que usted como congregación falle no significa que los líderes también no cometamos errores y que Dios no nos corrija. ¿Sabe? A Moisés también le pasaron la balanza. En el capítulo 20 podemos ver que aquí nadie se libra, hermanos, si todos fallamos. Pero cuando nosotros no enmendamos, nos acarreamos serias consecuencias. En el capítulo 20 habla de que Dios había puesto a prueba al pueblo de Israel. Pasaron por el desierto y una de las pruebas fue que no había agua. Y ellos tenían que aprender a depender de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos que los líderes reaccionen y es Dios el que pone las circunstancias. Y en este caso dice en el capítulo 20, en el versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Qué desgracia la nuestra, ¿verdad? Pero ni siquiera un vasito de agua para tomar hay. Así decimos muchas veces. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él, porque para eso Dios les había puesto esta dificultad. Y dice de que como los reclamos eran fuertes, en el versículo 6, Moisés y su hermano hicieron lo que debemos de hacer cuando estamos en dificultades. Ellos eran hombres, eran normales, tenían los mismos defectos como cualquier persona. Y dice en el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión y empezaron a platicar con Dios. Se postraron sobre sus rostros y la gloria apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mire lo que dijo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le secarás de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice más adelante en el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano, y ¿qué dice que hizo? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero esa no fue la orden de Dios, hermanos. ¿Cuál fue la orden de Dios para Moisés? La orden de Dios fue un acto de fe. Vas, te paras enfrente y empiezas a platicar. Era un acto de fe. Pero dice de que Moisés estaba muy molesto, ¿verdad? Estaba fatigado, estaba cansado por la situación. Si usted analiza conmigo en el versículo 8, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Dios le dijo que tenía que ser un acto de fe. Pero dice el 11, entonces Moisés, dice, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y sí salieron agua, ¿verdad? Porque Dios no iba a dejar morir a su pueblo. Pero miren el versículo 12, qué triste es la vida muchas veces para algunos. Dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, mire qué interesante, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿qué dice? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sabe, hermanos? Yo me pregunto si Moisés en ese momento hubiera reaccionado, pero no reaccionó. En Deuteronomio, vaya más adelante, al final, en el capítulo 34, habla de que cuando nosotros no enmendamos, hermanos, podría ser de que las consecuencias lleguen.
Porque muchas veces, hermanos, no podemos evitar las consecuencias. Esa es una de las cosas más duras de la vida, que hay decisiones que no tienen retroceso. Hay cosas que no tienen retroceso. Usted se emborrachó y manejó y chocó el carro, se lo acabó. No hay retroceso, hay que pagar las deudas. Y muchos están en esa situación. Hay decisiones que no tienen retroceso. Y en este caso estamos hablando de que para con Dios, Dios es un Dios misericordioso. Y dice, estamos en Deuteronomio capítulo 34. Dios, hermanos, se molestó con Moisés, porque aquí no hay verdad, no hay preferencia. Dios sabe cada uno de nuestros corazones. Y Moisés estaba molesto. Dice el 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Dice en el 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Qué dice? Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, no entró a la tierra prometida. Qué duro es eso, ¿verdad? Hermano, hay cosas que si nosotros no tenemos un cambio de actitud, no van a llegar a nuestra vida. Dios lo lleva y le dice, Moisés, mira, le dice, te quiero enseñar esta tierra, mira las palmeras, bien bonito, va que sí, le dijo. Qué chivo va vos, le dijo. Pero ¿sabes qué? Le dijo, ¿te acordás de aquello? Pues aquí vas a morir. ¿Sabes, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, podemos cambiar nuestra historia siempre y cuando queramos nosotros bendición. ¿Cómo nosotros aprendemos a enmendar nuestras faltas? Mis hermanos, en primer lugar, aceptando nuestros errores. Porque una persona que justifica sus acciones, entonces no puede ver la mano de Dios. Vea el capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, rapidito. Hay un joven que también era imprudente, como la mayoría en nuestros años difíciles. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas, versículo 13. El Evangelio según Lucas, capítulo 15. Veamos allí desde el versículo 11. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 11. Usted conoce esta parábola, pero nos da una enseñanza muy importante a nosotros. ¿Qué dice? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, ¿cómo dice? Viviendo una vida loca. Porque usted sabe que en esos años de fuerza es difícil, y usted ve la mayoría jóvenes, ¿verdad? Y para arriba, para abajo, la inquietud queriendo conocer al mundo, ¿verdad? Y dice acá que este joven en el versículo 14 se lo acabó, se acabó la herencia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿no? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice un dicho, tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo hace, hermanos. Nosotros derrochamos nuestra juventud, derrochamos nuestros bienes con las personas, pero lejos de Dios, hermanos, no hay nada bueno, ¿eh? Yo conozco personas que tuvieron ciertos privilegios en la vida, personas que cometieron errores, y me dice, mire, me dice, uno de ellos que está en una situación precaria, ¿verdad? Cometió algunos errores. Hoy he entendido quiénes son verdaderamente mis amigos. Todos aquellos amigos con los que hacíamos trance, ¿verdad? Cambiábamos buenos celulares, íbamos a tal parte, a comer a tal parte. ¿Sabe que ya cuando me vieron en desgracia, se dieron a media vuelta? Porque eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales. Mientras le puedan succionar a usted su juventud, bueno, van a estar ahí. Pero Dios no hace eso, hermanos. Y dice que este joven, ¿verdad? Después de que se lo gastó todo, en el versículo 17, este joven reacciona, y esta es la lección más grande para nosotros. Porque no importa los problemas que hayamos cometido, hermanos, los errores que hayamos cometido en la vida. Hace poco platicaba con un hermano
y me dice: yo tengo tantos hijos. Hermano, yo en mi juventud fui loco, me dice. Yo hice esto. Y le digo: pero mire, le digo yo, ¿cómo es que logró tener su casa? Tiene una casa muy bonita, negocio propio. Si usted dice que hizo averías, fechorías en su vida, ¿cómo lo logró? No, hermano, si yo ganaba el mínimo en una fábrica. Pero enmendé mis pasos y hice tratos con Dios. Y le dije que ya no más andar fregando, que me iba a conformar con una señora. Y sabe, hermanos, ahora ese hermano, la casa que tendrá estará valorada, no sé yo, 90, 100 mil dólares. Dios hace cosas grandes. ¿Por qué razón? Porque es misericordioso. Y esta parábola nos demuestra que Dios es misericordioso. En el versículo 17, y volviendo en sí, porque eso es lo que logramos, ¿verdad? Dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi papá y tienen bastante comida? Dijo. Mire el versículo 18. Dice que reaccionó, ¿verdad? En el 18 dijo: me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir que me perdone porque he pecado contra Dios y contra él, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Mire, hermanos, a veces la bendición está en una sola cosa, en humillarse, ¿verdad? Reconocer que hemos fallado. Muchas veces nosotros estamos con raíces de amargura, hermanos, y tenemos algo contra alguien, pero simple y sencillamente está en humillarse. Muchas veces nosotros no vamos a tener la culpa, pero si queremos tener bendición, tenemos que hacer las paces con alguien, ¿verdad? Y qué bonito es cuando usted ha sanado su corazón. En este caso estamos hablando que el joven decidió, reaccionó, se arrepintió, accionó. Mire lo que dice. Y dijo, ¿qué dijo? Esta es la forma de enmendar, ¿verdad? Dijo en el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, papá, yo cometí errores, ¿verdad? Y acepto lo que cometí. Y levantándose, que mire, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo su papá? Se echó sobre su cuello y le besó. No, hombre, hijo, le dijo, yo te estaba esperando. Miren el versículo 22. El padre dijo a sus siervos: no, hombre, saquen mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Y traed el becerro gordo, y matando con ellos hizo fiesta. Porque dijo en el 24: porque este muchacho era un muchacho loco, pero ya cambió, enmendó su vida. ¿Qué dice el 24? Este es mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe, hermanos? El poder de la enmienda es muy interesante en la vida de un hombre y de una mujer que quiere bendición de parte de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos ese propósito, Dios nos bendice. Hay un hombre que dice la Biblia de que cuando él recibió al Señor, cuando él conoció al Señor, él inmediatamente hizo un propósito de enmienda. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 8. Con esto terminamos. Lucas 19, versículo 8. Dice que este hombre, usted lo conoce, de una estatura bastante baja. Dice en el capítulo, estamos en Lucas 19, versículo 8, que después de que conoció al Señor, mire lo que dijo este joven. Ese es el propósito. Estamos en el capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es un hombre que tiene un corazón con un propósito de enmienda. Mis hermanos, yo no sé cuáles sean los impases que tengamos con alguien o las cosas que tengamos que arreglar, pero si en esta mañana nosotros enmendamos, entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, a cambiar esa actitud, ese orgullo de corazón, esa altivez de espíritu y todas las cosas, Señor, que no nos hacen progresar. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista, Final 73, Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón. Para consejería, marca 2501-1777. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.